Queridos hijos de Dios, hermanos en Cristo, de entre los hermosos fragmentos del Evangelio en que la Iglesia viene representada tantas veces como una barca azotada por vientos contrarios, por una barca en que Jesús a veces parece que duerma. Es aquel momento en que los apóstoles también, viendo al Señor dormir, se asustan ante el temporal. El Señor parece que les esté poniendo a prueba, que pone a prueba justamente su fe, su confianza. Hoy nos vemos reflejados en esta perícopa del Evangelio, en este hermoso fragmento que hemos escuchado. Jesús apremia a sus discípulos a subir a la barca. Parece que les está pidiendo permanecer. Nos pide a nosotros permanecer en la barca que es la Iglesia. Hay muchas cosas que hacer. Y les pide se adelanten a la otra orilla, porque Él aún tiene que despedir a la gente. Y tienen que ser sus predecesores, sus precursores, los que le preparan el camino, porque Él elige algo noble, subir al monte a solas para orar, como nosotros en esta vigilia. Hoy con Jesús hemos subido al monte, a este para nosotros tan entrañable Tibidabo, donde nuestra adoración nocturna, desde que San Juan Bosco soñase este templo, hizo de esta casa de oración. Con esta congregación salesiana que nos acoge y que abre sus puertas y su corazón para que también nosotros nos sintamos iglesia. Y es para pasar aquí la noche, para pasar allí la noche solo, que el Señor sube y aparentemente abandona a sus discípulos. Están solos, ellos les preceden, han de ir a la otra orilla, no está el Señor. Y la barca se va alejando de tierra y empiezan los vientos contrarios. Son los vientos de la historia de la Iglesia. Son 2000 años de tantos vientos contrarios, de tantos vendavales. Pienso que el mejor antídoto para esa fe que muchas veces nos puede temblar es conocer en profundidad la historia de la Iglesia. Como aquel gran historiador alemán protestante que en el siglo XIX, al conocer profundamente la historia de la Iglesia, no pudo sino convertirse al catolicismo, porque debía estar guiada por el Espíritu Santo y ser la auténtica y verdadera Iglesia, aquella que había sufrido tantos dolores, tantos errores humanos, tantos pecados e iniquidades, y en cambio permaneció a través de los vientos contrarios de la historia. Y el Señor también les pone a prueba a ellos. Quieren ver si le reconocen. Si en el momento difícil saben reconocerlo, como nosotros. Si sabemos reconocerlo en este momento concreto de la historia, no en la historia de los libros, que ya no se da, que ya es pasado, sino en la historia presente de la Iglesia, que nosotros hemos vivido de manera concreta en estos 20, 30, 40 años, los que estamos aquí, y que hemos vivido muy especialmente en el concilio y en el posconcilio, bajo Pío XII, el que intuyó la necesidad de un concilio que no se atrevió a convocar. Fue Juan XXIII quien lo animó, quien hizo abrir las puertas de la Iglesia para que entrara. Esa era su intención, el viento fresco de renovación de la Iglesia. Pablo VI, que con ilusión reemprendió las labores, los trabajos del concilio,
ya intuyó en 1969 que junto a ese viento fresco de la Iglesia entraba también el humo de Satanás. Juan Pablo II, él nos llamó a la nueva evangelización, a rejuvenecer a la Iglesia, a sentirnos miembros de la Iglesia, a sentirnos nosotros protagonistas de la Iglesia. Ya no es la Iglesia, solamente la mirábamos así, aquellos pastores que se sentían solamente, quizás, sentíamos única Iglesia. El concilio nos atrajo la conciencia de que todos los bautizados formamos parte de la Iglesia. Y la labor quizás recayó sobre el entonces teólogo, Joseph Ratzinger. Entonces era únicamente teólogo, un experto del concilio, el secretario de su cardenal, el señor Frings. Y él estaba enamorado de un gran hombre de Dios, que fue el padre Romano Guardini. Cuando aún muy joven, el padre Guardini dedicó un libro a Ratzinger, el joven sacerdote Ratzinger, puso en la dedicatoria: la Iglesia despertará en las almas. Despidiéndose hoy, el Papa ha querido recordar esa frase de Romano Guardini: la Iglesia despertará en las almas. Pero es un pensamiento que ha obsesionado en estos últimos días a Benedicto XVI, porque yo creo, es convicción personal, que ha sido tentado de pensar muchas voces: la Iglesia muere, la Iglesia fenece, la Iglesia envejece. Muchas voces le han dicho: la Iglesia no tiene futuro. Y ayer, cuando vio Plaza de San Pedro llena de jóvenes, como hoy este hermoso templo, esta iglesia, quiso, saliéndose de lo que quizás había escrito, decir: ecco, vedete la Chiesa, come viva. ¿Veis la Iglesia cómo está viva? Lo dijo ex abundancia cordis, lo dijo con la abundancia del corazón. Quizás porque se sorprendiera de que aquellos que le daban gracias, que reconocían, que agradecían su trabajo pastoral, su ministerio petrino, eran jóvenes, esencialmente jóvenes, porque sois especialmente vosotros, los más jóvenes. Y hablo muy especialmente esta tarde a los jóvenes de San José y a toda la Unión Seglar, y a las religiosas jóvenes de tantas congregaciones que hoy estáis aquí, del Pinar, del Cotolengo, de San José de la Montaña. Sois vosotros, especialmente los más jóvenes, los que tenéis en vuestras manos el futuro de la Iglesia, la responsabilidad de la Iglesia. Y el Papa nos ha hecho a todos conscientes de ello. Y esa es su gloria, es su galardón. Se lleva esa corona, hermosa corona. Ayer el Papa estaba contento por dos cosas: porque el sol volvió a resplandecer en Roma después de días enturbiados por la lluvia, y parece que el sol resplandecía. Parecía de nuevo un pequeño milagro del sol, esta vez solo un pequeño milagro de ese sol que acompañaba al Papa en esa última jornada, en ese último día de audiencia general. Hoy hemos visto al Papa despedirse, coger sus cosas. Muchos lloraban, muchos. Hasta el alto cardenal Bertone, lo nombro en esta casa, pues es salesiano de corazón, se ha sacado el solideo para aplaudir. Estaba emocionado. Schoeffer no paraba de llorar. No paraba de llorar. Y el Papa ha permanecido como consciente de que llevaba sobre su espalda el peso de la entereza que necesita la Iglesia. El Papa no ha llorado. Iba emocionado, sí, y no ha mirado atrás. Casi ha hecho suyo aquella exhortación del Evangelio: quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. El Papa no ha mirado atrás. No he visto al Papa mirar atrás en ningún momento. En ningún momento. Ha cogido el coche, ha atravesado el cortile de San Dámaso, ha ido hacia el helicóptero y allí
ha hecho su camino. Un camino que es camino de fe, que es un camino marcado por la esperanza. Y un camino, el suyo, henchido de amor. Amor a Dios y amor a la Iglesia. Hoy, en esta noche, estamos aquí para amar a Dios, para amar a Cristo aquí presente y para poner en los pies de Cristo la alegría de amar a la Iglesia, de servir a la Iglesia, de hacer nuestra labor de la Iglesia, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas religiosas. No os voy a ocultar que el Papa quizás ha sentido en su corazón la soledad, como Cristo la sintió. La soledad de la traición, quizás, del vacío, quizás. Quizás ha mirado alguna vez Roma y ha sentido como el Señor sintió cerca del monte de Jerusalén, y el Señor lloró mirando a Jerusalén. Dominus flebit, el Señor lloró diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. Yo, como una gallina, he querido ampararte bajo mis alas. Quizás el Papa también ha tenido esa experiencia que todos tenemos en nuestra vida, de fracaso, de sentirnos decepcionados de las personas. Quizás. Pero el Señor sabe en quién ha puesto la confianza, como dijo Pablo: sé de quién me he fiado. Y el Señor ha hecho que el Papa no se fiase de los hombres. No debía fiarse. Él, su confianza máxima, la confianza superior, como nosotros le hemos puesto en Cristo el Señor. Sé de quién me he fiado y no me decepcionará. Sabemos que el Señor nos decepcionará. Qué hermoso aquel cuadro que tantas veces tenemos en nuestros colegios, de Hoffman: amigo que nunca falla. Lo decimos a nuestros chicos en nuestra labor de apostolado: el Señor es el amigo que nunca te fallará. Y los chicos, cuando son jóvenes y ven que también los amigos les fallan y que quizás ya van desdibujando esos padres que para ellos eran intocables y empiezan a ver sus fallos, saben que Cristo no fallará. Y el Papa nos deja una herencia maravillosa, no solamente de pensamiento. Nos está diciendo dos cosas: que la Iglesia necesita, que es una cosa, necesita el don de la unidad. Y la habéis entendido perfectamente los jóvenes de San José, cuando, haciendo un reciclaje, una síntesis, hilvanando toda la acción pastoral de Benedicto XVI, habéis casi sintetizado de manera maravillosa que el Papa ha trabajado por la unidad de la Iglesia. Lo ha hecho en todos los ámbitos. Lo ha hecho en el ámbito de la liturgia, lo ha hecho en el ámbito del hermanamiento, atención, proclamando la única verdad, que es la Iglesia de Cristo, a todos los hombres de buena voluntad de todas las